Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Alberto Medina y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la historia de cómo es que yo inicio en este mundo de la hipnosis. También vamos a hablar un poquito de qué es la hipnosis, qué no es la hipnosis, desmentir algunos mitos, algunas cosas que se hablan acerca del entorno de este tema, cómo es que yo logré compaginar la parte de la hipnosis, que puede ser una parte psicológica, una parte mental, con mis actividades cotidianas como médico y como cirujano. Así también les voy a platicar un poquito de cómo es que yo conocí la hipnosis y cómo fue que cautivó mi mente, mi atención para poderla estudiar y poderla entender. Y bueno, pues todo comienza hace unos años en una conferencia médica, en un congreso de psiquiatría justamente, en donde estaba abarcando un tema de hipnosis para el tratamiento del dolor y la anestesia bajo hipnosis. Fue un tema que me pareció interesante, sin embargo, aún no conectaba yo con la esencia de lo que es la hipnosis. Me pareció interesante, comencé a estudiar el tema, comencé a prepararme, comencé a leer. En realidad no hay mucha información actualmente, ni en el ámbito científico, artículos médicos, ni información ahora en internet, en línea, cursos. No hay nada acerca de lo que es la hipnosis como tal, con una base científica bien establecida. Entonces, bueno, decidí indagar un poquito más. Comencé a tomar algunos cursos en donde yo encontraba muy poca información, en realidad información que no tenía un claro sustento científico. De ahí decidí yo probarlo en carne propia. Dije, bueno, pues para poderlo entender hay que vivirlo. Y entonces asistí a un espectáculo de hipnosis, que bueno, es otra rama de la hipnosis. Más adelante vamos a hablar de las ramas que tiene la hipnosis. Y decidí vivir la experiencia, ser hipnotizado en uno de esos espectáculos de hipnosis. Y al estar yo viviendo esa experiencia me di cuenta que en realidad algo estaba pasando, que algo no era normal. En realidad hay un momento en el que te desconectas de la parte consciente, del aquí y el ahora, y tu mente trabaja de forma automática como si estuvieras soñando, pero estás despierto. Al terminar esa experiencia, que para mí fue realmente asombrosa, fue una experiencia que pues hizo un cortocircuito en lo que viene siendo toda mi ideología científica, a lo que yo me dedico, en donde en la cirugía las cosas tienen que ser por pasos y tienes que hacer las cosas tal cual tienen que ser. De repente vivo algo en donde mi mente choca y en realidad quedé desconectado. En realidad no había cómo yo pudiera sustentar lo que acababa yo de vivir. Seguí investigando, seguí leyendo y entonces decidí llegar al fondo de lo que significa la hipnosis y ver de verdad qué era lo que es cierto y qué son mitos. Comencé a tomar cursos, comencé a prepararme y aquí volvemos al punto en donde descubrí que en realidad no hay información fidedigna y hay varias ramas acerca de la hipnosis. Por un lado está la parte psicológica, la parte de... Hubo un doctor que se llamaba Milton Erickson por ahí de los años 80 que empezó a desarrollar técnicas de hipnosis ericksoniana, que actualmente es una rama de la psicología moderna, que bien, no es muy utilizada, de hecho no es muy bien aceptada. De hecho, por ahí de los años 90 perdió credibilidad y se dijo que no, que nos íbamos a quedar siempre con la parte de Freud, con la parte del psicoanálisis, que era la parte en psicología que más funciona. Lo comencé a estudiar, de hecho comencé a estudiar diplomados en psicología. En una cosa tomé una maestría que se llama psicoterapia cognitivo-conductual, otra psicoterapia ericksoniana, que a final de cuentas era hipnosis. Y en realidad pues no descubría yo lo que había vivido, ¿no? Porque pues te dicen que cierra tus ojos e imagina un árbol y entonces al árbol le llega airecito y el airecito pues son todos tus problemas y que pues que no te hace ningún efecto. Y en realidad eso no era lo que yo había vivido. Lo que yo había vivido en realidad era un shock. Me desconecté de la realidad y eso no era lo que yo había vivido. Seguí estudiando, seguí tomando cursos, seguí leyendo, seguí buscando y no hay nada real. Me metí a la parte médica, yo soy médico. A través de la psiquiatría empecé a buscar como rama de la psiquiatría qué pasaba con la hipnosis. Y bueno, si bien no tampoco hay mucha información, después de estudiar la parte de fisiopatología se llama, o sea, cómo funciona el cerebro, qué es lo que pasa en el cerebro de una persona cuando se hipnotiza, empecé a encontrar algunas respuestas. Nosotros como personas tenemos una parte consciente, todo lo que nosotros vamos aprendiendo en el día a día.
todo lo que nos enseñan nuestros papás, lo que vivimos en la escuela, todos los aprendizajes que nos fueron formando a través del tiempo, se van guardando en una parte del cerebro. Y entonces me tuve que meter a estudiar cómo funcionan los recuerdos, cómo funciona la memoria en las personas, en qué parte del cerebro está guardada la memoria. Y entonces me di cuenta que la memoria en realidad se guarda en diferentes partes del cerebro. Y dependiendo en el momento en el que la vayas a utilizar, es como tu cerebro te manda proyectados los recuerdos de lo que aprendiste. Por ejemplo, si tú aprendes algo con emoción, por eso actualmente las corrientes de aprendizaje dicen que si quieres aprender algo lo tienes que aprender con emoción. Si tú aprendes algo cuando estás muy contento, se te queda grabado y cada que estás contento recuerdas eso. Si tú estudias por estudiar y estudias aburrido, pues en realidad va a ser muy complicado que puedas tener ese conocimiento bien establecido en tu cerebro. Por eso se dice que cuando estudias bajo estrés, es difícil que el aprendizaje se logre instaurar de una forma correcta. Las emociones son muy importantes para el aprendizaje. Por ejemplo, uno de los ejemplos clásicos en donde yo empecé a hilar cabos y a entender cómo funcionaba el cerebro humano, por ejemplo, el olor, cuando visitas la casa de tu abuelita y de repente te llega un olor, no sé, a café o un olor a su perfume, etc., lo grabas y eso queda grabado en el cerebro, se llaman anclajes. Y de aquí en adelante, cada que tú percibas ese aroma a café, a chocolate, al perfume que usaba tu abuelita, la vas a recordar y vas a recordar tal vez algún momento con ella. Y llegas a algún lugar y dices, como que huele a mi abuelita. ¿Cómo es que esa memoria se graba? Y esa memoria es la más larga y es la permanente, la que se queda grabada en tu cerebro para siempre, a través de emociones. Entonces empecé a entender que la memoria se grababa principalmente a través de emociones. ¿Y quién? Hay un guardián en el cerebro, por así llamarlo. Se llama amígdala cerebral, una parte del cerebro que se encarga de responder ante impulsos emocionales. Por ejemplo, en un temblor, estamos en México y de repente tiembla, suenan las alarmas sísmicas y llega gente y te dice, vente por acá, camínale por acá. Y tú, sin pensar, sin razonar y sin cuestionar, te vas para allá, para donde va toda la gente. Cuando a lo mejor de forma consciente dirías, a ver, ¿tú quién eres? Primero preséntate. ¿Eres de protección civil? ¿Eres de los bomberos? ¿Eres policía? ¿O quién eres para darme instrucciones? Pero en ese momento de una emoción fuerte como es el susto de un sismo, sigues indicaciones sin preguntar por qué. Eso es un estado de hipnosis, es un shock hipnótico, en el que a través de una emoción muy fuerte, tu cerebro se desconecta. Y entonces sigues las indicaciones de la gente que te está diciendo, aunque no los conozcas, aunque no sepas quién eres, aunque no sepas si es una buena o una mala intención. Y entonces cuando empecé a entender eso, me di cuenta que eso se asemejaba un poquito más a lo que yo había vivido y no a lo que está escrito actualmente en los libros de lo que se dice que es la hipnosis. Seguí estudiando y me di cuenta que la hipnosis se cataloga en grados, de acuerdo a su profundidad. Difícil de entender porque en los libros te dice superficial, medio y profundo, pero en realidad eso no te dice absolutamente nada. Estudiando la parte médica, yo soy médico, me di cuenta que el cerebro funciona a través de impulsos eléctricos, de ondas cerebrales, que se pueden medir de manera puntual y de manera científica 100% a través de un estudio que se llama electroencefalograma. El electroencefalograma mide las ondas cerebrales y se clasifican de acuerdo a ondas. Existen las ondas alfa, las ondas teta, las ondas delta, por poner las ondas principales. Las ondas alfa se consiguen en un estado de relajación. Simplemente con decirte a ti que estás viendo este video, cierra tus ojos y relájate. Tu cerebro empieza a tener una frecuencia de ondas alfa, de concentración, de estudio. De hecho, en YouTube existen muchos videos en donde dice ondas alfa para estudiar. Y las pones y por ahí se escucha un sonido, son sonidos bineurales que van sincronizando el lado derecho de tu cerebro con el lado izquierdo de tu cerebro. Y de esa manera el estudio entra de una forma más efectiva. Esas son las ondas alfa y es el estado al que alcanza la hipnosis ericksoniana, por ejemplo. Un alfa profundo. Siéntate en el sillón, acuéstate, ponte cómodo, cierra tus ojos, relájate y ahora imagina un árbol. Y el cerebro empieza a funcionar bajo ondas alfa. Si bien puede ser efectivo para tratar ciertas emociones, como la ansiedad, llegas ansioso, te sientas y cierras los ojos y te sientes menos ansioso. Y no es cuestión de magia, ni es cuestión de mucha ciencia, y por eso está desacreditada un poco la hipnosis a nivel psicológico. Después las ondas teta. Las ondas teta a grandes rasgos, y para poderlo explicar
digerible para todos ustedes, las ondas teta son las ondas de concentración, de atención. Cuando tú pones atención en algo, las ondas de conciencia, cuando tú piensas que vas a responder, las ondas teta comienzan a hacer su función. Por ejemplo, cierras los ojos, pero sabes que estás aquí, sabes que estoy sentado en el sillón, que están unas cámaras, que están grabando, que ustedes van a ver este video. Toda esa conciencia que yo estoy haciendo del momento que estoy viviendo, el cerebro siempre tiene esas ondas teta que son de conciencia, de analizar las cosas, las ondas analíticas del cerebro. Y después vienen las ondas delta. Las ondas delta se asemejan a un sueño, al sueño fisiológico, a cuando tú te vas en la noche y te vas a dormir, aparecen en algunos momentos las ondas delta. Y en base a cuánta frecuencia de ondas hay en el cerebro, se cataloga el grado de profundidad. Alfa superficial, teta medio, delta profundo. Y entonces fui entendiendo que no solo era cuestión de una terapia ericksoniana, de alguna terapia psicológica, de que fuera una terapia alternativa, porque se habla de que la hipnosis es una terapia alternativa. Yo no creo que la hipnosis sea una terapia alternativa como tal. Y si la ves como terapia alternativa, en realidad su eficacia es muy poca. ¿Sale? ¿Qué sucede? En el estado de ondas delta es en donde tú puedes, en realidad, es en donde ya en la parte fisiopatológica del cerebro ya te saltaste los seguros o bloqueos que pone tu cerebro de forma natural. Y en una onda delta se desactiva por completo la amígdala cerebral, parte del hipocampo. Hay una zona que se llama área de Wernicke en el cerebro que se encarga de recibir todos los estímulos de tus oídos, de tu vista, de tu boca, del olfato. El olfato no, el olfato llega directo al cerebro, ese no pasa, solo pasa la vista, el oído, el tacto, los sentidos, al área de Wernicke y después lo regresa interpretado a grandes rasgos. Cuando estás en un estado delta profundo, esas áreas del cerebro están inhibidas, están apagadas. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que tú le digas al cerebro en ese momento que imagine, el cerebro lo siente como si fuera real. Lo siente como si lo estuvieras viviendo en ese momento. Todo lo que pasa en ese momento en donde tu cerebro funciona en ondas delta es como si fuera real. Es por eso que a veces despiertas una mañana y dices, ay, como que hoy mi sueño fue muy real. Sentí como si mi sueño fuera real. Es porque ese sueño fue en un estado profundo de ondas cerebrales delta. Si logramos manipular las ondas cerebrales a esa frecuencia, se pueden cambiar hábitos, se pueden instaurar nuevas ideas, se puede quitar la ansiedad, pero no nada más por 10 minutos, se puede quitar la ansiedad de forma permanente, se pueden quitar las tristezas, se puede borrar la emocionalidad de alguna situación o acontecimiento del pasado. Y justamente ahí es en donde choca todo, porque las terapias psicológicas actuales, inclusive de psicoanálisis, llevan a una conclusión de que hay que borrar la emocionalidad del paciente. Si tú le borras la emoción a un momento que ocurrió en el pasado, en el presente ya no te afecta. Si cuando eras niño tuviste un evento, yo no soy psicólogo, pero tuviste un evento que generó un trauma en ti, supongamos una caída, para poner un ejemplo palpable para todos, y eso te generó ahora una inseguridad. Si tú logras revivir ese momento bajo las frecuencias de onda deltas y le borras la emoción de miedo a ese momento en donde te caíste, en el presente se interpreta ahora como una persona segura de sí misma. Y entonces los cambios se hacen de manera inmediata, pero la situación no acaba ahí. Yo seguí estudiando y me di cuenta que las ondas delta todavía pueden ir más profundo. Y justamente el señor Milton Erickson, el de que inventó la hipnosis ericksoniana, 2 años antes de morir publicó un artículo sobre una cosa que él le llamó estado delta plenario. Actualmente, en la escuela que yo llevo estudiando, lo llamamos o lo conocemos delta visceral. ¿Eso qué significa? Que todavía llevar las ondas cerebrales a un estado más profundo inhibe otras zonas del cerebro que permiten hacer cambios fisiológicos, que permiten que un riñón funcione de mejor forma que el riñón del lado opuesto, que los pulmones se desinflamen, inhibir las alergias, manipular los estados celulares en el cuerpo, quitar dermatitis, mejorar la salud, modificar los estados bioquímicos, por ejemplo,
el colesterol, los triglicéridos, inclusive el azúcar en sangre, solamente dándole la instrucción al cerebro de que lo haga. Ahora bien, esto tampoco es magia y no funciona simplemente entras en un estado de hipnosis delta profundo y ahora le pido que se desaparezca la diabetes, que se desaparezcan las enfermedades. No funciona así tampoco. Pero sí se puede ir trabajando. ¿Para qué? Para que potencialice cualquier tratamiento. De hecho, está descrito en investigaciones médicas. Y de hecho nosotros en la clínica actualmente tenemos 3 protocolos de investigación abiertos con institutos de investigación completamente validados y certificados para justamente empezar a tener datos de esto de lo que estamos hablando. Y se dice, o bueno, se ha visto, que una terapia bajo hipnosis profunda se amplifica de 300 veces a 3000 veces más cualquier tratamiento que usted esté tomando. Si usted está tomando terapia psicológica, pero lo haces bajo un estado de hipnosis, se multiplica 300, es como si hubiera sido 300 veces a terapia. Si tú te estás tomando un tratamiento médico, el que sea, inclusive para una infección, para un dolor, para cualquier cosa. Yo lo ocupo, por ejemplo, para la cicatrización de mis pacientes. Si tú tomas el medicamento de cicatrización y sigues las indicaciones médicas, pero lo haces bajo un estado de hipnosis delta profundo, es como si hubieras seguido las indicaciones 300 veces como mínimo. Y entonces todos los resultados médicos, psicológicos, y no solo en la parte de la medicina, se multiplican de 300 a 3000 veces. Ahora, no nada más la hipnosis tiene que ver con la parte médica o con la parte psicológica. Recuerda que todo en la vida es hipnosis. Y partiendo desde ese principio, de esa primicia, es hipnosis la mercadotecnia. ¿Por qué? Porque tú tratas de vender o de convencer a una persona de que haga algo que a lo mejor no quiere o no está seguro. Eso es una hipnosis y se llama hipnosis conversacional y es otra rama de la hipnosis. El marketing, los colores, el cómo acomodar ciertas estructuras en una imagen para que la gente la pueda visualizar, es hipnosis, porque tú estás dirigiendo la atención de la persona a donde tú quieres que volteen. Eso es hipnosis también. Entonces hay hipnosis en todo lo que tú quieras, en las ventas, en las conversaciones, en la terapia psicológica, irte a tomar un café con un amigo y platicarle tus problemas es hipnosis. Ajá. Cualquier trabajo que tú desempeñes, te metes a un estado de hipnosis. Un deportista, justo antes de entrar a su preparación, a su presentación o a su competencia, habitualmente los deportistas se concentran, se relajan. De hecho, los futbolistas es muy sabido que se van a su concentración antes de cada partido. ¿Qué es eso? Un ritual. ¿Y qué es un ritual? Un estado de hipnosis. Si bien son estados de hipnosis superficiales, aquí lo importante o el mensaje que quiero transmitirte es de que tú puedes manipular esas ondas cerebrales a un estado delta profundo. ¿Para qué? Para que se potencialice cualquier actividad que tú hagas. Seas deportista, inclusive para el aprendizaje acelerado. Ese es uno de los motivos principales de consulta que yo tengo y que inclusive he programado en mí mismo. El aprendizaje acelerado significa que tu cerebro va a guardar, tal vez como memoria fotográfica, cualquier información que tú necesites. Puedes programar en tu cerebro lo que tú quieras. Un buscador, guardar como memoria fotográfica, leer por páginas completas. Simplemente lo debes de programar en el estado de ondas cerebrales correctas. Y bueno, eso es justamente lo que yo he venido haciendo en los últimos años, en lo que me he venido preparando, y actualmente yo lo ocupo en el consultorio bajo todas las terapias médicas que yo utilice, de cirugía, de medicina, de dermatología, de ginecología, de cualquier área de la medicina ocupo hipnosis. En la parte psicológica me dicen, oye, y doctor, ¿tú por qué das terapia si tú no eres psicólogo? Bueno, si no soy psicólogo, pero tengo maestría en psicoterapia ericksoniana, tengo maestría en psicoterapia cognitivo-conductual, y entonces eso, al ser una rama de la medicina, la psiquiatría, yo puedo dar terapia también. Y bueno, esto a grandes rasgos es la idea de lo que yo quiero transmitir, que es hipnosis, porque no solo es quedarte dormido, la hipnosis no es perder el control, la hipnosis no es dejar que te manipulen, la hipnosis no es cederle el control al terapeuta, y la hipnosis tampoco solamente es cerrar los ojos e imaginar un árbol y creer que ya nada te hace daño. La hipnosis va más allá. La hipnosis es un estado mental completamente natural. Nuestro cerebro a lo largo del día fluctúa en esas ondas cerebrales, y lo que hace la hipnosis solamente son métodos para dirigir
esas ondas cerebrales, esos estados de la mente, a donde nosotros los queremos llevar.